¿Sabías que cada día más de 130 mujeres son asesinadas en el mundo solo por ser mujeres? El 25 de noviembre no es solo una fecha más, es el Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer, una lucha urgente que afecta a millones. Violencia que puede ser física, psicológica, económica, sexual y digital, formas de abuso que millones de mujeres se enfrentan cada día. Hoy vamos a hablar de cómo identificar esas señales, cómo entender el ciclo de la violencia que atrapa a muchas víctimas y sobre todo, qué puedes hacer tú para ayudar a prevenirla. Comparte este mensaje porque romper el silencio puede salvar vidas. El 25 de noviembre no es una fecha más en el calendario, es el recordatorio de la lucha constante contra una realidad dolorosa que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, la violencia de género. Esta fecha busca visibilizar un problema que, aunque es global, a menudo permanece en silencio. Las cifras nos muestran una realidad alarmante. Según datos de la ONU, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual, principalmente a manos de una pareja íntima. Esto significa que cientos de millones de mujeres viven atrapadas en situaciones de abuso y a menudo sin una salida clara. En Costa Rica, según datos del Observador, en 2020 se registraron 30 femicidios, siendo este el año con la cifra más alta de los últimos 12 años. En 2021 hubo 20 femicidios, en el 2022 25, en 2023 se registraron 22 y en lo que llevamos de 2024 hasta el 14 de agosto se han reportado 14. Y hay 23 casos pendientes de clasificación. En el comentario fijado te compartimos el enlace a la noticia referida. Hoy, mientras recordamos la importancia de este día, exploraremos cómo reconocer, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres, porque no podemos ignorar este problema, debemos enfrentarlo juntos. La violencia hacia la mujer puede ser de diversa naturaleza. En cuanto a la violencia física, se refiere a acciones que causen daño físico, tales como golpes, empujones, quemaduras o cualquier tipo de agresión corporal, incluso negarse a brindar ayuda en una emergencia o situación médica. Puede manifestarse en la vida diaria, dentro de la pareja, en el hogar o inclusive en la vida laboral, iniciando incluso como bromas agresivas que luego escalan. Pero esta no es la única forma de violencia hacia la mujer. Esta también puede manifestarse de forma psicológica o emocional, en forma de conductas que buscan menospreciar, intimidar o humillar, afectando la autoestima y el bienestar emocional de la víctima. Esto mediante el uso de insultos, amenazas, control excesivo, humillación pública o privada, manipulación emocional y aislamiento de amigos y familiares. En la vida diaria puede disfrazarse en forma de protección o cuidado por parte de la persona agresora, quien trata de aislar a la víctima o hacerla sentir inútil. Otro tipo de violencia es la violencia de índole sexual, que implica cualquier acto sexual forzado o sin consentimiento, o que vulnere la integridad y dignidad sexual de una persona. Este tipo de violencia no se limita a la violación, sino que puede tomar forma de tocamientos no deseados, abuso verbal de carácter sexual, presión para tener relaciones o prácticas sexuales no deseadas. Este tipo de violencia muchas veces se encubre como una forma de afecto o de derecho en las relaciones de pareja. La violencia económica o financiera es otra forma en la que se puede manifestar la violencia hacia la mujer en forma de control o limitación de los recursos económicos, lo cual impide la independencia económica de la persona afectada, negándole el acceso al dinero propio, controlar estrictamente los gastos, no permitir trabajar o estudiar y hacer uso de los recursos de la víctima sin su consentimiento. La violencia digital es cuando se emplea a la tecnología para acosar, controlar o manipular a una persona, afectando su bienestar y privacidad. Acoso a través de las redes sociales, vigilancia mediante dispositivos, amenazas de difundir información privada, suplantación de identidad o control de las interacciones en línea. Esto se puede dar de manera tal que la persona agresora pueda revisar constantemente el teléfono de la víctima, monitorear sus redes sociales o enviarle mensajes intimidantes. Finalmente, otra forma de violencia es la violencia simbólica, que tiene su importancia en la medida en la que es una forma de violencia en la que muchos podemos participar.
sin siquiera ser conscientes de ello. Consiste en estereotipos, roles y mensajes que refuerzan la desigualdad y discriminación hacia las mujeres, promoviendo la idea de inferioridad de género. Acá es de especial atención la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, la publicidad y la visión estereotipada del rol de la mujer en la cultura, donde se le ha sexualizado o ha sido foco de bromas o comentarios sexistas y expectativas de comportamiento según rol de género tradicionales. Es importante destacar la dificultad que todos tenemos para identificar la violencia simbólica como agresión, pues se ha normalizado como parte de la cultura. La persona afectada puede presentar baja autoestima o desarrollar creencias limitantes sobre sus propias capacidades y derechos. Cada violencia puede parecer un tipo aislado, pero en la práctica muchas personas enfrentan varias formas de violencia simultáneamente, lo cual aumenta el impacto emocional y psicológico en sus vidas. Identificar esos signos, especialmente aquellos que puedan pasar desapercibidos, es el primer paso para tomar acción y poner fin a estos abusos. Muchas veces cuando vemos desde afuera el tema de la violencia hacia la mujer, simplificamos la situación y no comprendemos por qué esas mujeres no salen de ahí simplemente. Y es que este tema no es tan sencillo. Además de temas económicos, culturales, sociales y familiares, existen además aspectos psicológicos profundos que afectan a la víctima de violencia. Acá mencionaremos dos: el síndrome de indefensión aprendida y el ciclo de la violencia doméstica. El síndrome de indefensión aprendida es un fenómeno psicológico donde una persona, después de experimentar situaciones repetidas de abuso o falta de control, comienza a sentir que no puede cambiar su situación, incluso si tiene oportunidad para hacerlo. La víctima, al enfrentarse a una situación de abuso o estrés persistente y sin salida aparente, puede desarrollar la sensación de impotencia y resignación. La indefensión aprendida puede hacer que la salida parezca imposible, atrapando a la víctima en un ciclo de desesperanza. Las personas que sufren este síndrome suelen convencerse de que hagan lo que hagan, no podrán cambiar su situación, lo que les lleva a la inacción. Evitan intentar soluciones, se sienten incapaces de enfrentar desafíos y pueden experimentar sentimientos de tristeza, ansiedad o incluso de aislamiento social. En el contexto de la violencia de género, la indefensión aprendida es muy común. La persona que sufre violencia puede intentar huir o buscar ayuda al principio, pero tras múltiples episodios de abuso sin una solución definitiva, comienza a percibir el abuso como inevitable e inclusive puede racionalizar el comportamiento del agresor sintiéndose culpable o responsable de la situación, justificando la agresión como culpa suya, de la víctima. Frases como "si yo no lo hubiera provocado", "si yo hubiera hecho caso", son habituales en este tipo de casos. La dinámica que permite este síndrome tiene parte de su origen en el ciclo de la violencia. Este es un patrón que ocurre comúnmente en relaciones de violencia de género, donde las conductas abusivas se repiten en 3 fases distintas y bien identificadas. Este ciclo puede crear una trampa emocional que dificulta que la persona afectada tome medidas para salir de la relación abusiva, ya que experimenta una mezcla de miedo, esperanza y dependencia emocional. En la primera fase, que llamaremos aumento de tensión, se acumulan pequeñas tensiones y conflictos. El agresor puede mostrar signos de irritación, comenzar a criticar o hacer comentarios degradantes hacia la víctima y mostrar falta de empatía. La persona afectada suele intentar evitar estos conflictos, adaptarse a las demandas del agresor o hacer todo lo posible para calmar la situación. Puede empezar a sentirse ansiosa, nerviosa, temerosa, anticipando un próximo estallido de violencia. El agresor descarga su frustración a través de un trato intimidante y degradante sin llegar a la violencia física, pero esta tensión establece las bases para la siguiente fase. En la segunda fase se da el episodio violento. Acá ocurre el estallido de violencia, que puede ser física, psicológica, sexual o económica. La agresión puede ser intensa, con gritos, insultos, golpes, amenazas de diversa índole con o sin armas, o agresiones con armas y artefactos a manera de arma,
pudiendo requerirse inclusive asistencia médica o llegar incluso en el caso extremo a la muerte de la víctima. La persona afectada puede sentirse atemorizada, completamente impotente y confundida. Durante estos episodios, su única prioridad es sobrevivir o reducir el daño, incluso si esto implica ceder ante el agresor. Esta fase es sumamente traumática. La víctima, desde una perspectiva del síndrome de indefensión aprendido, puede desarrollar sentimientos de culpa, pensando que de alguna manera ha provocado el episodio, y la experiencia refuerza su miedo y su sensación de indefensión. Después de la explosión violenta, el agresor intenta reparar la relación. Esta es la tercera fase, una fase que llamaremos reconciliación o luna de miel. El agresor suele pedir disculpas, justificar su comportamiento, prometer que cambiará, ceder temporalmente a demandas o solicitudes de la víctima. A veces se muestra arrepentido, cariñoso y promete no repetir la conducta abusiva. Todo esto con el único objetivo de obtener el perdón. Esta fase suele dar a la víctima una esperanza renovada de que las cosas mejorarán, por lo que decide quedarse en la relación. La persona afectada puede llegar a pensar que, con su apoyo, el agresor cambiará, y esta luna de miel parece una validación de esos sentimientos. Este momento de aparente paz refuerza la dependencia emocional y la confusión de la víctima. La esperanza de cambio le hace creer que la situación mejorará y que el abuso fue un hecho aislado. Con el perdón al agresor, y en algunos casos, aún sin él, el ciclo se reinicia. Con el tiempo, las fases de reconciliación tienden a volverse cada vez más cortas, pudiendo inclusive llegar a casi desaparecer, o matizar la reconciliación con amenazas o con justificaciones del acto violento como una provocación de la víctima. Las fases de violencia y acumulación de tensión se vuelven cada vez más intensas y frecuentes. La víctima queda atrapada emocionalmente en este patrón, donde la esperanza de cambio y la dependencia emocional dificultan la toma de decisiones para salir de la relación. Inevitablemente, la exposición continua a este ciclo lleva a un deterioro psicológico y emocional, alimentado por el síndrome de indefensión aprendida, que hace que la persona sienta que no puede escapar de la situación. A los efectos esperados del ciclo de la violencia, tales como ansiedad, depresión, estrés postraumático, pérdida de autoestima, se suma un efecto directo en el agresor, que en cada agresión puede incrementar la violencia de la descarga y llevar eventualmente a la muerte de la persona agredida. Ahora, prevenir y combatir la violencia hacia la mujer no es una tarea fácil, pero es una tarea de todos y en la que cualquier persona puede aportar desde sus propias acciones y los diferentes roles que cada uno juega. ¿Qué podemos hacer para prevenir y combatir la violencia hacia la mujer? Reflexionemos sobre creencias y actitudes hacia el género, la igualdad y el respeto. Aprendamos a identificar las formas de violencia y a comprender cómo impactan a las víctimas. En cada interacción, ya sea en el ámbito familiar, social o laboral, construyamos una dinámica de respeto y de comunicación abierta. Evitemos comportamientos de control, manipulación o desvalorización. Mostremos que la igualdad y el respeto mutuo son la base de la convivencia sana, sin roles de dominación ni de dependencia emocional tóxica. Si presenciamos o conocemos una situación de violencia hacia una mujer, no seamos indiferentes y busquemos ayuda. Podemos intervenir llamando a la línea de apoyo, buscando ayuda de la policía, informando a las autoridades locales, siempre cuidando la propia seguridad. Al final del video y en el comentario fijado te dejamos algunos números y lugares donde puedes acudir en caso de ser víctima o conocer de alguien que sea víctima de violencia hacia la mujer. Por otro lado, rechacemos asertivamente chistes y comentarios sexistas, aquellos que minimizan a las mujeres y que perpetúan estereotipos que contribuyen a una cultura de desigualdad y violencia. Ayudemos a generar un cambio de mentalidad en quienes nos rodean y en aquellos en los que más influenciamos, como nuestros hijos, hijas, familiares, amigos, compañeros de trabajo o de ocio. Reconozcamos el respeto a los límites y el consentimiento. Respetar el no de una mujer en cualquier contexto y fomentar que otros lo hagan crea un entorno de respeto hacia sus decisiones y su autonomía.
Inculquemos valores de respeto e igualdad a los niños y a los jóvenes hablándoles sobre este tema, y más aún con nuestras propias acciones y conductas. Finalmente, y si tenemos oportunidad, sumémonos a movimientos que promuevan la igualdad y la eliminación de la violencia hacia las mujeres, tanto en redes sociales como en la comunidad. Ayuda a crear conciencia y a visibilizar el problema. Cada persona con pequeñas acciones puede contribuir a crear un entorno más seguro y respetuoso hacia las mujeres. La prevención de la violencia de género empieza con la responsabilidad personal y el compromiso diario de promover respeto, la igualdad y el apoyo en todas nuestras relaciones. Crear una sociedad libre de violencia es una tarea de todos y cada uno. Muchas gracias si llegaste hasta acá. Esperamos que este video te haya resultado útil. Si es así, por favor compártelo con tus amigos y amigas o con alguien que sospeche que sufre violencia de género. No te olvides de dejar un comentario para que este video pueda llegar a más personas. Un mundo sin violencia contra la mujer es un mundo mejor para todos.